de otro. Nosotros hemos roto esas leyes, pero tenemos que crear otras que nos permitan esa interdependencia. ¿A qué se refiere aquí? Que, por ejemplo, en la cadena trófica, cómo es que un pececito es alimento de un pez más grande que esto, o sea, como que se da todo un proceso de autorregeneración, digamos, sin alterar mucho lo que es la naturaleza misma. Nosotros no. Nosotros para hacer algo talamos árboles, explotamos minas, hacemos cultivos extensivos, fumigamos, o sea, hacemos muchas cosas que alteran realmente todo lo que sería el hábitat, no solo nuestro, sino que de todo animal vivo, ¿verdad? Hay dos lógicas, hay dos lógicas. Por una parte está la lógica de la economía lineal, que es la que tenemos actualmente, y que es una lógica que está basada en el consumo de recursos. O sea que el crecimiento económico o el desarrollo está íntimamente ligado a macroindicadores como el Producto Interior Bruto. Esto quiere decir que cuando crece 3 o 4 puntos, estamos consumiendo 5 o 6 veces más energía, más cemento, más suelo, más agua. Me olvidé decir, en cualquier momento pueden interrumpir, incluso hablar. Entonces me doy cuenta, más fácilmente que por un mensaje. Siguiente, bueno, ¿por qué decimos esto? Porque fíjense que el Producto Interno Bruto, ustedes siempre van a encontrar el Producto Interno Bruto de un país. Van a encontrar, entrar en internet y van a encontrar el Producto Interno. Mira, ¿cuál es el Producto Interno Bruto? Eso nos da un indicador de desarrollo de un país. Pero sin embargo, el Producto Interno Bruto no mide el daño a los recursos naturales. Entonces, o sea, es, digamos, un parámetro que no tiene todos los elementos para juzgar con precisión. Pues si nosotros estamos creciendo y, por ejemplo, hacemos tal tipo de cultivo, estamos envenenando el suelo, etcétera, va a llegar un momento que eso ya no va a ser posible. O sea, que vamos a alterar de tal manera el lugar que fundiríamos el lugar. Fíjense que las ciudades surgen entre el Tigris y el Éufrates, en Asia Menor. Si leen eso, las primeras ciudades que están entre el Tigris, los sumerios, digamos, 4000 años antes de Cristo. Y esos lugares eran lugares fértiles. Ahora miren cómo está. O sea, no es un lugar precisamente fértil, digamos. O sea, que el hombre, la acción del hombre altera lo natural. Especialmente depende de cómo lo hace, ¿verdad? Y nosotros aquí estamos alterando bastante nuestra región oriental, hasta gran parte de la región oriental, hasta lo que podría ser digamos, cerca de Coronel Oviedo, etcétera, para más o menos, burdamente hablando, no tan exactamente, llegaba el bosque atlántico. Y bueno, de ese bosque atlántico no queda nada. De hecho, No queda nada. toda la frontera con Sí, Brasil y también el Chaco, que es un ecosistema frágil, digamos, ¿verdad? también. No, le pueden preguntar a sus padres si se fueron a lo que ahora es Ciudad del Este, se llama otro nombre. Y en el recorrido que veían, si se fueron en coche alguna vez, en otra época, se van a dar cuenta que se iban prácticamente dentro de una bóveda cañón conformada de árboles. Mm. O sea, era algo increíble y con árboles increíblemente grandes, ¿verdad? Lógicamente todo eso ya no está, ¿verdad? De hecho, Carlos, querría comentar, digamos, una situación mucho más reciente, que es la de Haití, ¿sí? Que Haití, digamos, fue un país explotado muy intensamente para el cultivo de caña de azúcar, que se vendía como materia prima y luego, por supuesto, se producía el azúcar que otra vez tenía que comprar Haití, ¿sí? Este cultivo intenso de caña de azúcar empobreció tanto el suelo
que este es el momento en que Haití, si ustedes se fijan en Google Earth, van a ver que Haití forma parte de una isla con República Dominicana, ¿sí? Y realmente la diferencia que hay entre el territorio haitiano y el territorio dominicano es muy grande. Y resulta que a partir de ahí, digamos, ese país ha tenido un retraso muy grande en el desarrollo, ¿sí? en la evolución. Y este es el momento que después del enorme terremoto que tuvieron en el 2010, luego tuvieron otro en el 2017 también muy intenso. Este es el momento en que ese es un país que está pidiendo, es decir, los gobernantes están pidiendo intervención de Naciones Unidas porque es simplemente ingobernable. Hay una pobreza tan grande y un estallido de violencia tan grande que definitivamente no se puede gobernar, ¿sí? Es lo que en principio se puede esperar cuando en realidad las posibilidades de acceder a recursos en un determinado territorio se vuelven tan escasas que la gente entabla, digamos, una lucha para poder sobrevivir definitivamente, ¿sí? Así que es importante o interesante que revisen un poco la historia de Haití y en ese mismo sentido ver lo que está pasando actualmente, ¿sí? Completando más o menos y matizando lo que dijo la profe, fíjense que en la economía mundial, los servicios están cerca del 70% en cuanto a movimiento de dinero y cerca del 30% las industrias. Y la agroganadería solamente entre el 3 y el 4%. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si esa gente no tiene industria y no tiene conocimiento, que sería servicios, lo único y como la educación lleva tiempo, no es tan fácil, no es solamente dinero, o sea, para solucionarse un problema así, porque no tienen servicios, no tienen casi el 30%, no tienen industria, no tienen casi el 30%, les queda entre el 4 y 3 y 4%, y bueno, y lo que comentó la profe, ¿verdad? Fundieron el terreno por el cual podría ser la parte agrícola, con lo cual su medio de sustentación, lo que saben hacer no funciona. Entonces, ese 3 o 4% tampoco, entonces y al no tener conocimiento, un problema, no tienen capacidad de generar conocimiento, de generar servicios, y mucho menos industria con esta situación, porque la industria podría ser como una continuación del proceso ganadero agrícola, digamos. Pero tampoco, porque si eso está fundido en el origen, es re difícil esa situación. Por eso hay que cuidar mucho el territorio. El territorio hay que cuidar mucho porque uno dice así fácilmente, pero verdaderamente, ya sé que suena como un eslogan porque sale así como futuras generaciones y todo eso, pero en realidad en Paraguay, si seguimos así, la parte ya no está cobrando factura, pero nos va a cobrar mucho más factura en el futuro. Y eso no es ser, como diríamos, así una persona o como un discurso dramático así, sino hay estudios, o sea, especialmente hay estudios, por ejemplo, en Santa Fe, en la parte de la soja, ahí hacen más estudios, hay un poco más, pelean un poquitito más, ¿verdad? Se pelean un poco, o sea, por lo menos hay un impuesto bajo todavía, creo yo, pero Pero hay mucho un mayor que el impuesto nuestro. mucho mayor que el nuestro. Mucho mayor. El impuesto a la soja, por ejemplo, que se paga aquí en Paraguay, el gasto de consumir incluso la infraestructura, que serían los asfaltos y todo eso, con el desgaste de solamente llevar todos los camiones y todo esto, ese desgaste es superior al impuesto de pagar, o sea, no es nada, o sea, se le está pagando a esta gente, o sea, hay que hablar, y para este tema recomiendo hablar con gente de cualquier ideología porque maneje la parte económica, para que vean cómo es este tema, ¿verdad?
Es tremendo, o sea, manejen pues, integralmente la que cuestión en realidad. que manejen integralmente, claro, Es- es que todos, si le preguntas, todos saben, o sea, le decís y cae maduro, ¿verdad? pero Entonces es en un simple, un problema. Sí. perdón, No, y en un cuando simple, lleguen, yo digo porque conozco gente que hizo leyes para que esto suba y todo bien, pero en el momento de la votación ahí, bueno, correcto. volaron billetes para todos los partidos y todos los colores, o sea, ahí nadie se salva, ¿eh? Nadie se salva. Sí. Eso es lo malo. O sea, no es decir, mira, aquel, vamos a apuntar a aquel para que se nos salve, no es tan fácil. Claro, Porque cuando uno ve cuando uno ve la cantidad de votos que hay, te das cuenta que es impresionante cómo para ciertas cosas son todos amigos por dentro, ¿verdad? sí. Y por fuera Eh, se tiran con todo por el periódico, pero por dentro ahí son cuates, sí, sí. son amigos. Es un problema. Resulta que en realidad el simple principio económico pasa por una producción primaria que es procesada en una acción secundaria y luego comercializada, digamos, en los servicios, ¿sí? Cuando ya no tenemos producción primaria, ¿qué es lo que vamos a producir en términos de producción secundaria? Que es la industria, básicamente, ¿sí? Resulta que digamos, un equilibrio muy inestable ese, ¿sí? Se produce lo que luego, perdón, se produce en términos primarios, lo que luego se procesa en términos secundarios y se comercializa en términos terciarios. Si no tenemos la producción primaria, no tenemos que procesar, digamos, en la producción secundaria y obviamente no tendremos que comercializar, ¿verdad? Así que es importante tener un poco en cuenta eso de cuán importante es justamente tener ese ciclo, porque realmente cuando hay producción primaria, es la producción secundaria la que genera justamente empleos, ¿sí? Genera ocupación para la gente, ¿sí? La producción primaria cada vez ocupa menos gente y es más extensiva y la producción secundaria y los servicios son finalmente los ámbitos en los que se ocupa la gente, se ocupa la mayor parte de la gente. Si no Claro, tenemos producción sí, sí, primaria, no y se la puede. producción sí, sí, y la producción secundaria con conocimiento nos lleva a tecnologías limpias, a industrias limpias, con lo cual Correcto. no contaminaríamos. Exacto. O sea, para eso también se necesita conocimiento. Entonces, es un problema, es un problema grande. Es un problema Ujú. grande. Yo pienso que en Paraguay sí estamos a tiempo, uno está a tiempo para hacer mejoras, ¿verdad? Yo creo que sí estamos a tiempo. Sí estamos a tiempo. Si se genera una buena onda positiva, digamos, porque esto es muchísimas cosas que podrían crear plusvalor a nivel regional, no estamos haciendo, más bien estamos haciendo intereses mezquinos, personales, digamos, o sea, de grupos muy reducidos, si uno ve la población de lo que es el país, ciertas acciones como beneficia a grupos muy, muy pequeños, ¿verdad? Como Y el a mismo ver, puente aquí que hicimos al lado del Botánico, ese es para un grupo de amigos, ¿verdad? Entonces, y todos pagamos, ¿verdad? Entonces, eso es un problema grave. Grave, especialmente desde el punto de vista conceptual. O sea, es una realidad así, pero bueno, esto puede seguir así si es que verdaderamente no cambia el chip, ¿verdad? Entonces, verdaderamente no, es un problema. Y por eso, y todo es conocimiento. Pues si hay conocimiento, la gente va a decir, no, no se puede, va a hacer esto. Pero si tres gatos locos dicen que no, le llevan por delante, ¿verdad? Como está ocurriendo. Seguimos, para no playarnos adelante. tanto, Sí, sí. para hablar positivamente. Bueno, entonces, claro, una economía circular podría ser, y eso no quiero entrar en ese tema pero lo que tendríamos que hacer y se está haciendo en algunas partes del mundo. Está la Lo que se economía debe buscar. también que se busca, claro, después hay muchas economías que están relacionadas, la economía sostenible, pero en última instancia, para ser circular tendría que ser sostenible en muchos aspectos, ¿verdad?
O sea, digamos, el trueque de nuestros abuelos funcionaba a la perfección. Prácticamente era como que se reutilizaba muchas veces algo. El trueque permitía eso, o cambiar cosas directamente, ¿verdad? Pero bueno, no, eso es otra historia, como se dice. Ahora paso al siguiente. Bueno, también están los estilos de vida. La economía circular es una cosa, y después los estilos de vida. Hoy decíamos, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros? Que analizamos los estilos de vida. ¿Utilizo o no el coche? ¿Despilfarro o dejo de despilfarrar energía, materiales, agua? Individualmente estamos tomando siempre un montón de decisiones que marcan tendencias. Entonces, uno puede decir, sí, también tiene que ayudar un poco la logística. Por ejemplo, decir, ¿saben qué? En Asunción, en el AMA, el día tal, hoy que día es martes, los días martes solamente se va a recoger material inorgánico. Solamente material inorgánico. Entonces, seguramente alguien va a tirar una naranja ahí adentro, pero de todas maneras eso va a ir creando conciencia y va a llegar un momento que todo el mundo va a tirar material inorgánico. Eso es espectacular para el reciclador, espectacular para poder volver a utilizar algo, etc. Y en cuanto a si recogemos todo lo orgánico junto, eso se puede utilizar para fertilizar suelos, para hacer compost, para muchas cosas. O sea, es hasta económicamente interesante. O sea, Suecia hace. Ya sé que Suecia tiene un nivel educacional y todo eso muy importante a nivel mundial, ¿verdad? En cuanto a su escala, pero también tiene muchos puntos en contra, o sea, la parte del frío, las heladas, o sea, muchas cosas en contra también que superan, no es que todo es... la gente que se va ahí a Copenhague mismo, que está más o menos a la altura de Malmö, que es el sur de Suecia, se va en verano y tiene frío. o sea que así está el tema, o sea que bien es cierto, el ser humano es un ser de costumbre, o sea, no es que sea todo fácil. En otros lugares hay hielo. O sea que no se puede decir, ellos porque tienen educación. No, todo el mundo tiene también lo suyo que luchar, digamos. Seguimos. Claro, esto les dije ya hoy, que era el Producto Interno Bruto no mide los daños a los recursos naturales. Y al no medir los daños a los productos naturales, es un indicador no completo, digamos. O sea, que le falta algo. Es como decir, mido esto, pero no... Alquilo mi casa, pero le digo que pueden hacer de todo y después de alquilar 10 años, vengo y mi casa ya no sirve. No medí el daño que le podía hacer. Por eso, cuando se hace un contrato de alquiler, por ejemplo, te pone, bueno, usted entregará otra vez mi casa tal cual como la recibió. Entonces, bueno, ahí de alguna manera estás midiendo el daño que podía hacer. Bueno, ese daño, los daños en los recursos naturales no se miden. Entonces, sus indicadores miden el desarrollo, pero no el impacto a la naturaleza. De hecho, yo en mi clase de riesgo suelo hacer una diferencia entre lo que sería desarrollo y crecimiento, ¿sí? Yo creo que en este momento precisamente el término desarrollo, que implica fundamentalmente un crecimiento cualitativo, ¿sí? No es precisamente el que se está dando. Lo que se da es un crecimiento cuantitativo, ¿sí? Y no precisamente un desarrollo, ¿sí? Cuando vemos que crece la economía, pero se destruye el ecosistema que sostiene esa economía, obviamente no estamos hablando de desarrollo, estamos hablando de un crecimiento. Y en ese mismo sentido, hay mucha gente que habla, por ejemplo, de ya no seguir creciendo en términos económicos, sino a lo mejor mantener un nivel económico o de crecer incluso, ¿sí? No seguir creciendo, porque ese crecimiento justamente lo que provoca es mucho daño a el medio natural y a los recursos naturales en general, ¿sí?
Sí, y lo así cuantitativo se mide con macroindicadores, ¿verdad? Genéricos. Cuando Exacto. llegamos a lo Sí, sí. cualitativo, llegamos al ser humano, a la esencia, a quien verdaderamente, fíjense que Exacto. la arquitectura genera espacio para la satisfacción, para la calidad de vida del ser humano. Ujú. Entonces, estamos pensando, lógicamente es algo se puede cuantificar sobre lo que se hace, pero también tiene mucho de cualidad, digamos, tiene mucho de calidad de vida, de lo específico. Sí, sí. Entonces, ese aspecto es el que nos está faltando bastante en la economía lineal, o sea, falta, no tiene la economía lineal. Seguimos. Bueno, la carencia de sustentabilidad es falta de formación y educación, falta de conciencia, es falta de visión o de otro aspecto. Eso quisiera más bien que participen. ¿Qué piensan ustedes? Está A ver, González Barret. César Pineda, ¿qué te Vos, parece? vos- vos que ves más nombres, Sí, 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 por yo eso. ahora César Pineda. se achicó mi pantalla. Mm. César, ¿estás? David Parris. Sí, profe. A ver, Puede ser por la carencia de una inversión en ese ámbito también. de inversión. A ver, si podés aclarar un poquito más de qué manera la inversión incidiría en la sustentabilidad o la carencia de inversión. David. Perdón, profe, no te entendí bien. ¿Se puede repetir? A ver, vos hablas de inversión. En términos de carencia de sustentabilidad, ¿cómo incide la inversión en esta carencia de sustentabilidad? ¿Cómo te parece que incide la inversión cuando decís o cuando te referías a la inversión? No, y me habla de la manera de los recursos, profe. O sea, sería más o menos también la parte educativa, en teoría. Uh-huh. A ver, Florencia Carrillo. Sí, profe. ¿A vos qué te parece? ¿La carencia de sustentabilidad es por falta de qué? Aparte de lo que ya mencionó el profe ahí. ¿Recursos? Puede ser una de ellas. Sí, ¿Perdón? puede ser. ¿Recursos? Recursos. Ajá. Sí, claro, son muchos aspectos, David, Florencia y demás. También hay pocos alumnos porque tienen presencial después, ¿verdad? Pero una clase clave sí se aprovecha. Les cuento que clave sí se aprovecha. Bueno, por un lado es la formación en la educación, porque primero hay que conocer para poder después ponerse la camiseta de algo. Es decir, uno no, en el desconocimiento la gente no se aferra a una tendencia o algo, conoce y dice, esto es lo que está bien. Pero también es la conciencia. Fíjense que en un momento dado, y eso le escuché decir a alguien que hablaba de sustentabilidad en realidad, pero bueno, hago mía sus palabras, y en un momento dado el ser humano veía bien la esclavitud. O sea, le parecía interesante que venía aquí a hacer todas estas cosas. Qué interesante, ¿verdad? Que alguien trabaje por uno. Y por otro lado también el esfuerzo o la mujer, por ejemplo, antes hacía trabajos de fuerza también, muchos trabajos de fuerza le hacía hacer, ¿verdad? Entonces veo qué pasa. En un momento dado el ser humano da conciencia y dice, no, está mal la esclavitud, o sea, vuelve a la esclavitud. Hay otras situaciones que ocurren actualmente, pero de todas maneras, esa se elimina, entre comillas.
Y lo otro también, de la parte de la mujer, es que hagan esfuerzos y todo eso. Hay leyes que protegen, por ejemplo, no sé, antes la que tenía su bebé, por ejemplo, no sé, unos días después tenía que irse ya trabajado, si no se le quitaba el sueldo, más o menos así. Ahora ya tiene un tiempo para cuidarle a su bebé, para esto, cuando está en condiciones, pues también, cambia todo su organismo en un embarazo y para que vuelva otra vez, no exactamente la figurita que era antes, ¿verdad? Pero normalmente en cuanto a funcionalidad, salud, etcétera, se necesita un tiempo. Y ahora, por ejemplo, nuestra ley ya está contemplando eso. Aquí en Paraguay, por ejemplo, ya te da, no sé exactamente si 90 días, algo así, que ya es un tiempo interesante para que la criatura pueda, para la lactancia, para la alimentación, para el cuidado y también para el cuidado de esa criatura, que es muy frágil, depende mucho de la mamá, ¿verdad? Y también para la misma mamá que pueda ir mejorando y restituyéndose de todo ese esfuerzo al que su organismo fue sometido. Y después también está otro tema que es el de la visión, que yo pongo siempre la visión como, tengo dos conceptos de visión. Pues, para mí visión es ver como, no lo que uno ve, sino que cómo debería ser las cosas. ¿No? O sea, ve algo y ya ve. Bueno, en cierta medida el arquitecto tiene algo de visión, porque ve una casa, le dice, mira, mi casa está mal y todo eso puedes ver, ¿qué podemos arreglar? Entonces, está viendo eso, pero al mismo tiempo que está viendo el problema, está viendo la solución, ¿verdad? Entonces, ese nivel a nivel más grande, yo veo, por ejemplo, en estas dos imágenes que quería mostrar, que son totalmente diferentes y parecería que no tendría lógica, pero hablar de visión. Pero aquí, por ejemplo, yo pienso que Miguel Ángel, para tallar una figura de 5,17 metros de altura, con más de 5 toneladas de peso, un pedazo de piedra, y quitar lo que no es, parece que tiene muchísima visión. Digo Miguel Ángel porque todos los grandes escultores de la figura humana que fueron los griegos, ¿verdad? Polícletas, Fidias, todos ellos hacían a escala real, o sea, tenían un modelo, o sea, sus esculturas tienen la altura del ser humano, por decirle así. O sea, no tienen más jamás va a haber 1 o 3 metros, digamos, sino que y buscaban la perfección de eso, ¿verdad? Pero agarrar una piedra y tallar algo que no tiene referencia, en eso al menos, en la escala, para eso sí que hay que tener visión. A Miguel Ángel le decían que era un genio, ¿eh? Dominio del espacio. A Miguel Ángel le decían ya que era un genio, o sea, no Sí. es que, mira, murió y ya qué genio era este tipo, ¿no? En vida, todo el mundo sabía, pero le decían por esta escultura. Y Miguel Ángel decía que si supieran todo lo que me costó y todo el tiempo que tardé para hacer, jamás dirían que soy un genio. O sea, para nadie, ni para Miguel Ángel, digamos, dar un salto de calidad es fácil, digamos, o sea, para el ser humano, independientemente que estamos hablando de uno de los grandes personajes creativos de la humanidad, digamos, o sea. Otro ejemplo de su genialidad es la Capilla Sixtina. O sea, es una pintura que tuvo que hacerla incluso en algunas partes acostado, o sea, cambiando incluso la forma de ver, la distancia para poder ver el efecto de su pintura, digamos, ¿verdad? Así que realmente es increíble todo lo que hacía Miguel Ángel. Y yo también suelo mencionar... No había cámara de última generación tampoco. No había nada. No. Nada. Y ya trayendo más cerca nuestro, todo el proceso que siguieron nuestros pueblos originarios, nuestros pueblos indígenas, cuando vinieron los jesuitas y con ellos construyeron, por ejemplo, Trinidad, ¿sí? Cuando ellos tenían que tallar
cuando ellos no tenían esa cosmovisión cultural que tenían los jesuitas, y sin embargo llegaron a tallar figuras en piedra, ¿sí? Hermosísimas, ¿sí? Así que estamos hablando de gente que, con una inteligencia, una genialidad también muy importante, que no se menciona mucho, pero que en realidad me parece que sí ha sido muy valiosa en el caso de nuestros pueblos indígenas, ¿sí? Sí, creo que después del griego y el latín fue el que más dio nombre científico a la parte de plantas naturales, medicinales y todo eso. O sea que hay mucho claro, ahí. pero ellos no estaban Después habituados al no, tallado, por ejemplo, ¿verdad? Ni a ver figuras talladas en piedra, sobre todo, ¿verdad? no, le cambiaron la película y hizo la capacidad de adaptación del ser humano. Absolutamente. Sí, sí. Es clave para su evolución. Sí, 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 sí. Después está la otra imagen que también me gusta mucho poner, que es esta, ¿verdad? Este es el sistema de parques de Boston en 1892. Frederick Blatt, él había ya ganado el concurso en 1856 para el Central Park de Nueva York. Si hacemos el cálculo, o sea, unos buenos años después, 42 menos 4, 38 años después aproximadamente, no sé si hice bien el cálculo, o sea, ya estaba ya un señor, ¿verdad? 38 años, casi 40 años después le piden para que, o 36, le piden que haga el sistema de parques en Boston, y donde estaba, ese señor que está ahí es él, y ese dibujo es de él, pero lo que estaba viendo es un basural, porque ahí se tiraba la basura, estaba viendo Catedral el tipo, o sea, literalmente estaba viendo algo que nada tiene que ver con ese dibujo, pero él visualizaba que ahí tenía que estar el parque. O sea, la capacidad de visión me parece impresionante, ¿verdad? Dibujar lo que debería ser. Dibujar lo que decía, a pesar de, claro, uno podría venir y decir, primero, bueno, vamos a quitarla con 5.000 camionadas de 3 a 5 toneladas, vamos a quitar toda la basura y después vamos a ver qué hacemos. No, ahí mismo en seco, él hace un dibujo y dice, esto es lo que hay que hacer. Y muchas veces, sabiendo lo que hay que hacer, todo lo demás ya se hace por añadidura. O sea, tengo que trotar de aquí de Asunción hasta San Lorenzo y bueno, por añadidura ya está, que tengo que practicar, que tengo que caminar primero, que tengo que, bueno, alimentarme bien, etc. O sea, todo ese proceso ya está por añadidura. Que se cae de maduro, que de la silla no vas a levantar y hacer eso, no vas a hacer eso. Por eso me parece también, desde el punto de vista espacial, muy importante esto. Claro, es interesante también este autor de este parque, porque fíjense que fue el primer parque público, si no del mundo de América, porque se dice que el Crescent Park de Londres, hace la clase burguesa, pues todos los parques que ustedes ven en paisajismo o todos los parques que le muestran de Europa al barroco, todo es la nobleza de un grupo de amigos, o sea, de un grupo de personas, no es para todos. Por eso lo del parque público, en cierta medida el Crescent Park que hace Joan Nash en 1810 es para un grupo, pero por lo menos ya son de burgueses, ya no son nobles, ya como que se abrió la cancha, ya más personas pueden irse y todo eso. Pero el Central Park de Nueva York es muy interesante desde el punto de vista de lo que significa, porque es el espacio público, o sea que uno se puede ir a acostar ahí en la silla y nadie le puede echar de ahí, porque es público. Y por eso la importancia del espacio público, pues es de todos, ¿verdad? Y la construcción de ese espacio público a esa escala, ¿ya? Urbanismo y territorio. Acá hago algunas reflexiones que me parece interesante. En la economía, en economía todos los factores son móviles actualmente. Las ideas son móviles, ustedes pueden agarrar internet, bajar, no sé, un libro en PDF, leer qué pensó tal persona que dijo al instante prácticamente de su celular. No hace falta que se mueva. Los materiales, las materias primas son móviles.
Desde el punto de vista de la sostenibilidad, creo que es hasta 800 kilómetros se mide como indicador. Pero bueno, llegué a encontrar en Nanagua, llegué a encontrar hasta porcelanato chino. No sé cómo llegó ahí, pero una vez que me fui, hasta porcelanato chino había. O sea que verdaderamente las materias primas son móviles. La tecnología son móviles, bueno, la computadora o celular que tiene actualmente, ahora mismo, en este momento, no es de aquí al lado, sino que seguramente se hizo en China y puede tener una patente japonesa o coreana o de otro país. Las personas son móviles, nos podemos mover, podemos ir a trabajar a otro sitio, hay movilidad. Incluso a nivel de estudiantil hay movilidad estudiantil, hay que ver la FADA con qué se relaciona, se van a estudiar en otro sitio, no sé, de Brasil o de Argentina. Somos móviles, nos podemos mover, ¿verdad? La movilidad. Las empresas se deslocalizan, independientemente de que sean grandes, estén bien consolidadas en un sitio, se van teniendo como sucursales, van creciendo. Podemos hablar de cooperativas, de bancos, etcétera, de cualquier empresa también, o sea, o de una industria incluso. Lo único que en una economía global no se puede desplazar es el territorio. De ahí la importancia. De ahí la importancia de nuestro territorio. Es lo que tenemos, o sea, el AMA aquí donde vivimos la gran parte de los paraguayos, es el territorio que tenemos y están ocurriendo cosas no muy buenas que vamos a ver dentro de poco. Un comentario nomás en relación al tema de la deslocalización de las empresas. Ese es un fenómeno que se originó ya en la percepción de cuánto se estaba destruyendo los recursos naturales en los estados que estaban más desarrollados en términos industriales, en los Estados Unidos, en Europa, ¿sí? La deslocalización se inicia justamente en esta percepción, ¿sí? Cuando la contaminación empezaba a hacer estrago en los territorios, justamente, ¿sí? Y empiezan a ir justamente a los países menos desarrollados, ¿sí? Para no continuar con ese proceso de descomposición local, ¿sí? Y ahí es donde surgen, por ejemplo, los tigres asiáticos, fundamentalmente. Buena parte de las industrias se trasladaron a Sudamérica, por ejemplo, ¿verdad? Se instalaron fundamentalmente en Brasil, en la Argentina, ¿sí? Esa deslocalización empieza, digamos, de esa forma y, por supuesto, este es el momento que con la tecnología ya la deslocalización es absoluta, ¿sí? Pero tuvo inicio en esto que estamos abordando ahora, justamente la afectación de los ecosistemas, digamos. Y si hablamos de industria, estábamos hablando de grandes artefactos arquitectónicos fundamentalmente que, por supuesto, se trasladan a otros destinos, muy, muy lejanos incluso, ¿sí? Sí, incluso también explotación del ser humano, ¿eh? O sea, por ejemplo, supuesto. A nadie se le acusó mucho de eso. Claro. A nadie se le acusó mucho de eso, de que hasta criaturas por parte del equipo si no hacer cierto trabajo, aunque sea llevar cosas, traer, o sea, es un problema, es un problema. En cuanto a la parte y cómo ocurre eso con el conocimiento, es impresionante. Por ejemplo, Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, el Plan Marshall, la bomba de Hiroshima, etcétera, hay apoyo para Japón económico. Uh-huh. Ellos tenían un conocimiento milenario. ¿Y qué hacen? Utilizan lo que se conoce en economía como el cero japonés. Ellos parten de donde los mejores iniciaron. O sea, empiezan a llevarlo, hacen vehículos, hacen Toyota y otras marcas muy importantes. Ya después le copian los coreanos y después le copian los chinos, pero bueno, empiezan ellos. Ellos no tienen acero, sin embargo, tienen las principales siderúrgicas del mundo y los principales astilleros están en Japón y en Corea. O sea, creo que Hyundai es una de las principales, por decirlo. Pero ellos no tienen la materia prima. Pero con el conocimiento compran la materia prima, utilizan la tecnología sueca para el acero sueco, utilizan la tecnología de los suizos en cuanto a relojes,
y hacen Seiko, Citizen, bueno, ahora hay de todo ya. Utilizan Kodaks de máquinas de escribir, para la fotografía, hacen Fuji y otras más. De ADFA, en realidad sale de ADFA, se va a Estados Unidos. ADFA era una marca, o sigue habiendo, creo, alemana. No, Estados Unidos agarra eso, Kodak, después de ahí se va a Fuji. Y bueno, lo que pasa es que al pasar a Japón se amplía la cantidad de mercado, hacen en gran cantidad. Y así ocurre con otras situaciones. Hoy tenía una lista, una vez leí un informe de ese tema, pero de los principales le estoy diciendo. O sea, pero ¿cómo uno puede partir de donde los mejores llegaron sin pasar por todo el proceso? Solamente teniendo conocimiento. Solamente el conocimiento es lo que permite en un momento dado hacer ciertas cosas y generar economía. O sea, con el conocimiento, sin tener incluso materia prima, ¿cómo lograron hacer? Estando en un país porque uno vive en Japón y es chico, pero habitable Japón, hay mucho, está lleno de lugares sísmicos, volcanes, etcétera. El lugar habitable debe ser un tercio de ese habitable. Y tiene muchas montañas, sí. También. Bueno. Seguimos. La huella ecológica. Bueno, vamos a pasar, no voy a preguntar ya, porque cada vez que pregunto sale un alumno. Cada vez que pregunto algo, ¿verdad? Entonces, no voy a preguntar. Bueno, ¿qué es la huella ecológica? La huella ecológica es un indicador, no es el daño mismo, es el indicador del impacto ambiental generado por la demanda humana, por la acción antrópica, que es la acción antrópica del hombre, ¿verdad? Que se hace de los recursos existentes en los ecosistemas del planeta, relacionándola con la capacidad ecológica de la Tierra de regenerar sus recursos. O sea, si nosotros hacemos un daño y al día siguiente está todo ok, no pasa nada. El tema es que hacemos un daño y tarda muchos años para recuperar una parte. Entonces, ahí es donde se produce el desequilibrio. El objetivo fundamental, evaluar el impacto sobre el planeta de un determinado modo de vida y compararlo con la biocapacidad del planeta. Es un indicador clave para la sostenibilidad. El lugar donde se inserta un edificio significa hasta el 30% del cálculo de la huella ecológica del mismo. Ecosistemas. La regulación del clima es una función de los ecosistemas globales. El CO2 controla la temperatura de la Tierra y los ecosistemas terrestres actúan como un sumidero de carbono, capturando gases de efecto invernadero. Por ejemplo, los mismos humedales. Pues es importante los humedales, la vegetación, etc. Bueno, seguimos. Aquí hay un gráfico que habla justamente de, ¿te acuerdas lo de sumidero? Los depósitos naturales de carbono, el 4% está en los suelos, el 1% en la biomasa, el 1,4% en la atmósfera. En los océanos está el 66% y en los sedimentos el 10%. Y en el carbón fósil 17%. Ahora bien, en esto que tengo que achicar, creo la imagen, ahí, los lugares a donde va el CO2 antropométrico, o sea, a partir de la acción humana, en la transformación de los recursos, generamos mayor CO2. Bueno, el mismo ser humano genera CO2. Comemos un bife de lomito, ya que nadie tiene hambre hasta ahora, creo. Bueno, en la digestión, para la digestión necesitamos oxígeno. Y para la digestión, en la digestión misma, nosotros necesitamos oxígeno, porque necesitamos líquido, oxígeno, H2O, tiene oxígeno, agua, pero nosotros eliminamos CO2. Porque en la digestión es como una combustión. Es como una combustión, tiramos CO2. Bueno, imagínense las máquinas, el coche y las industrias, bueno, tienen cualquier cantidad, mucho más. Y eso, ese CO2, 46% se va a la atmósfera, 28% se va a la vegetación, y la vegetación es capaz de transformar ese CO2 en oxígeno, y el 26% se va al mar y sí que contamina.
pero podría ser por un proceso de evaporación, etcétera, de una decantación que se vaya purificando, pero tarda mucho con relación a la escala de la contaminación. Otro tema, veo que tenemos que ir más rápido. 17 y 10 son, Carlos. Sí. No es todo, pues esto forma parte de la otra clase también, o sea, no hay problema, pero Okay. igual. Los humedales. A la pucha, qué importantes son los humedales y qué mucho necesita el planeta humedales y qué mucho tiene Asunción de humedales y qué daño le estamos haciendo a los humedales. Los humedales son uno de los entornos más productivos del mundo y son cunas de diversidad biológica y fuentes de agua y productividad primaria de las innumerables especies vegetales y animales y dependen para subsistir. Son vitales para la supervivencia humana. ¿Qué nosotros hacemos? Como un anticipo, bueno, en Bañado Norte pusimos el paseo costanero. La costanera. El paseo sí, que al principio, bueno, ahí una parte, después creció totalmente y cierra totalmente la conexión del humedal. Es una locura. Es que es mini locura con relación a lo que está haciendo la Coica ahora. El Bañado Sur. Eso sí que es peor de peor y vamos a ver enseguida, tengo gráficos al respecto. Pero hablando de los humedales, es un filtro, es un regulador pluviométrico, es un pulmón térmico, absorbe CO2, es un regulador del agua en tiempo de sequía. O sea que te absorbe todo el agua y es clave para evitar esas inundaciones que solemos tener. Pero también en época de sequía te va tirando esa humedad y te va llevando ese equilibrio. Es como un comodín, como un salvavidas que tiene la naturaleza para ir tirando humedad cuando necesita. Absorbe CO2, que mejor, ¿verdad? Es un pulmón térmico porque regula la temperatura. Es un regulador pluviométrico del agua de lluvia, etcétera. Bueno, es mucho. Es nuestro riñón prácticamente. La función del humedal es la absorción de excedente pluviométrico o excedente de río. Al tapar se pierde la capacidad de absorción. También el humedal actúa como un pulmón térmico. Ejemplo, cultivos de soja. Al que no hacen rotación de cultivo, todo esto es de... el informe que tengo es no de aquí, sino de Santa Fe, Argentina. Más información después vamos a ver. Bueno, ejemplos, cultivos de soja, que al no hacer rotación de cultivo, el suelo pierde su capacidad de absorción. Entonces rompimos el ciclo natural del agua. Lluvia, absorción, napa freática, evaporación. Porque tenemos lluvia, poca absorción, mucho escurrimiento, no llega a la napa freática y si llega podría llegar incluso contaminado y bastante evaporación. Al impermeabilizar estamos colocando una serie de elementos que aumentan la irradiación, que aumentan la temperatura, estamos reemplazando la absorción de CO2 por la emisión de CO2. O sea, justamente lo contrario que necesitamos. Por eso es tan grave. Y aquí viene la primera imagen. Esta imagen es esta imagen tendrá en publicación menos de un mes. Que estuvieron de la Secretaría de Técnica de Planificación, del PNU, fue un trabajo de largos años de un equipo de trabajo. Entonces aquí vemos topografía e hidrografía en Asunción, pero me gusta esta imagen, también tengo otras. Me gusta esta imagen porque muestra verdaderamente cuál es el territorio del río. Todo lo azul es territorio del río. O sea, después vamos a ver dónde están los paseos costaneros, pero de momento fíjense en esto. Todo esto es territorio del río. Entonces, cuando no está muy, muy pintado, toda esa parte que vemos entre más clarito y todo eso, ahí está el humedal. Esta es toda la zona de humedal. Porque el humedal está justamente en la interrelación de lo terrestre y lo acuático. O sea, es ese nexo, esa articulación a nivel de la naturaleza, ¿verdad? De los elementos. Y
y es fundamental para todo lo que les dije recientemente. Podríamos ampliar esto, pero aconsejo pasar. O si alguien quiere decir algo, no, tengo miedo, Ana Raquel. No, está bien, pasa nomás, Carlos, sí. Bueno. En este libro también, esto en realidad quité de las imágenes satelitales, pero también hay como unos folletitos que surgieron de esas imágenes. O sea, está formateado como no se puede cambiar formato, pues es un PDF, etcétera, que luego se va a convertir en unas revistas que están publicadas. Lo cierto es que aquí vemos la parte, también marcamos un poco el centro, está marcado un poco el centro y también la zona verde. Nuestro querido botánico que cada vez está más chico, que antes llegaba al río y que cada vez se va cercenando, y si no hacemos algo, eso van a terminar, de a poco le van limando acá al lado. Ahora tiene 249 hectáreas. Llegó a tener más de, no sé si 600, habría que ver eso en histórico, pero que yo acuerdo hace, no sé, hace unos buenos años, hace 20 años, creo que tenía más de 350 hectáreas aproximadamente. O sea, ahora le van cercenando, ahora le volvieron a quitar una construcción del MUT, que en ese momento era Habitat, RC4, que alteró mucho eso y la parte de la gente que estaba en Ceballos. Los viaductos en realidad son los que afectaron más. Eso fue antes. Después el último fue el viaducto. El viaducto que pasa por ahí, después se convierte en puente y que corta, ¿verdad? En ese momento. Y que va directo a un humedal. Por otro lado va directo a un humedal. Si ven al otro lado, va directo a un humedal. Tenía que resolver el problema del tráfico, que esta mañana escuchaba las noticias y mencionaban que otra vez hay problemas en el tráfico a pesar de los viaductos, digamos, ¿verdad? Bueno. Sí. Y muchas cosas, ¿verdad? El tejido, la escala humana, el tejido, generalmente no hay que interferir esa parte, es lo que los 6 primeros metros de la planta, el nivel de tierra, los 6 metros tendría que ser del peatón, y cualquier elemento que se coloque que interrumpiera eso, que interfiera, está actuando negativamente en la construcción de la ciudad. Y eso aquí es un elemento que podría estar, que son obras de infraestructura para otros sitios, para otro tipo de territorio, no en el medio de una ciudad, que alteran. Es más, este tipo de infraestructuras, ya hace muchos años otra vez, en el famoso río, nosotros consideramos un arroyo en Corea, en Seúl, ya fue quitado, esa autopista fue quitada, se volvió a lo que era antes, la gente volvió a utilizar. En los Estados Unidos también. En los Estados Unidos también. Entonces, también otro aspecto, acá dice, áreas de la conformación de corredor verde Lama, o sea, ¿cómo podríamos atar de alguna manera? Porque si lo verde está solamente encapsulado, o sea, son como manzanas y todo eso, tiende a morir. Lo que hay que generar es una red, hay que unir de alguna manera, aunque sea con calle, vegetación, que haya como una continuidad de lo verde, así como vemos en el asfalto tiene una continuidad, ¿verdad? Bueno, lo verde mucho más necesita. Porque eso es, a la larga, es una inversión que va a traer, se ahorra muchas cosas. Cuando yo le digo, hagan esto, se ahorra mucho, se va a ahorrar mucho salud, y se hacen más parques, la gente camina más, se ahorra mucho en cuanto a salud, en cuanto a la parte de lo que que respiramos, etc. Entonces hay que hacer algunos cambios para poder mejorar. O sea, una persona que tiene salud puede trabajar mejor, puede aprender mejor también, o sea, hay menos gasto público en salud, se puede usar, o sea, podría haber, o sea, la prevención es importante.
Y el cuidado en este caso es en cuanto a ver es el cuidado en lo que hay y cómo se podría ganar pequeños espacios para ir atando esto. ¿Alguna cosa que quieras comentar al tema? No, continúa nomás. Bueno, y después está el otro, no quiero entrar tanto, pero aquí estamos en la infraestructura. Y bueno, vemos aquí, si me siguen el cursor, esto es la zona norte frente al centro del paseo Costanero. costanero, ¿verdad? Norte, pero esto continúa hacia el botánico. Continúa hacia el botánico. ¿Y qué pasa aquí? Está entrando dentro del humedal y está atravesando. Y está mal, sí está muy mal, pero de todas maneras vemos una cierta aproximación y si esto tiene pasos, que no lo tiene, si esto estaba más sobre pilotes, esto continuaba el humedal, pero ahora lo que están haciendo la COICA es una locura, pues todo el área están encapsulando el humedal. Y no es que están haciendo, están rellenando, lo que hasta ahora rellenaron, no sé qué van a hacer después, pero lo que se vio es que si uno ve en una foto satelital, están rellenando totalmente. No sé, vamos, hay que pagar esto. O sea, aparte que es caro, nos está matando el humedal, nos está matando si esto se llega a cerrar totalmente, la 64 no va a ser la cuota de seguridad. Porque si esto liberamos bien, justamente si el humedal le dejamos como está, jamás va a ser 62, podemos bajar. O sea, pero si encapsulamos así, no sé, vamos a irnos a 67. Y muchas cosas se van a... 64 no va a ser suficiente, seguro. Sí, porque ¿Sí? lo que hay que comprender que, digamos, las cotas de Asunción están bastante más altas. Ay, yo estoy señalando acá con mi cursor y por supuesto no se ve. Pero a ver, sí. Las cotas de Asunción, de hecho, Rodríguez de Francia, Eusebio Ayala son un poco la parte más alta, digamos, ¿verdad? Entonces, toda el agua que se recibe en términos pluviales se escurre a eso que se está encapsulando, como dice el profe ahí, y por supuesto se va a convertir en una palangana. A ver, la verdad es que yo no estoy muy interiorizada, digamos, de lo que es el proyecto, pero realmente hay que ver, un poco eso, sí. mira, creo que yo tengo, no sé dónde, pues no podría compartir el proyecto. Llenaron es como Rellenaron esta con... ciudad que hizo, no, pero no es que rellenaron, sino que su idea es hacer como los edificios sueltos, no relacionados, es el proyecto de Le Corbusier más o menos. O sea que es una locura, ¿verdad? Es también tapar en cierta medida a todos los barrios. Es lo mismo que los nuevos ministerios va a generar, va a cerrar totalmente con nuevo tipo de viviendas ahí y no es lo ideal en una cota que es falsa, pues para hacer eso es genial que ellos tengan la tecnología y el dinero, pero nosotros para hacer edificios aquí tenemos dos posibilidades. Una, que sea muy liviano el edificio para que ese relleno aguante, que no creo. Y si es un poco alto, como parece ser, va a tener que llegar al firme. Llegar al firme quiere decir... no vamos a tener sabemos. un pilote bien largo. Un pilote, o sea, un No pilote que va... no sabemos dónde va a estar el firme. Claro, primero tiene que tapar, llegar y cubrir todo lo que es de relleno. Eso seguro, porque el relleno no es firme. Y después, a partir de ahí, buscar a qué distancia podría estar, ¿verdad? Es un problema grave. Pero de todas maneras, si ven esta parte, lo que es todo el sur, te cierra completamente. O sea, que toda esta gente que podría ver o participar de esto, y si vemos lo que es el territorio del río de la primera imagen, se van a dar cuenta que agarra todo el humedal. Agarra todo el humedal. Es un despropósito, ¿verdad? Es algo...
¿Seguimos? Seguimos. Claro, y dentro de los elementos de esa situación natural que tenemos, ¿se acuerdan la imagen anterior que vimos? Esta. Hay algo que es totalmente protagonista, que es el árbol. El famoso árbol que aquí crece el árbol felizmente hasta encima del techo. Si uno hace una losa y deja ahí descuidada unos años, le va a crecer cualquier cosa encima, ¿verdad? Porque los pajaritos son los encargados de la polinización, son verdaderos nuestros o sea, en Asunción no es que se plante árboles, más bien pienso los pajaritos son los que están distribuyendo momentáneamente y tirando para que crezca, ¿verdad? Crece de una manera desordenada, pero no es que hay un plan de decir vamos a plantar en la ciudad tales cosas. Creo que hubo en un momento, no sé, un intendente hace mucho que dijo, creo en República Argentina empezó a plantar ahí. Nadie le hizo caso, lógicamente, pero después ya y fue como anecdótico. No hay una política, digamos, que diga, mira, el AMA necesita más vegetación es los árboles, las hojas retienen las partículas en suspensión, con lo cual purifican el aire. Al purificar el aire va a haber menos enfermedades respiratorias, va a salir mucho más barato muchas cosas, tomando pequeñas acciones, pequeñas acciones. También las raíces de los árboles tienen la capacidad de procesar metales pesados como el cadmio y otras sustancias contaminantes que podrían llegar fácilmente al acuífero. O sea que el árbol es completo, digamos. Aquí puse una lista que fuimos poniendo cuando era presencial con los alumnos y que tenemos más, pero bueno, para no cansar pusimos esto, ¿verdad? Por sobre todas las cosas purifica el aire, da sombra. Tenemos un clima cálido, da sombra. Y ahora que estamos en términos de calentamiento global, mitiga la temperatura también, las altas temperaturas. Sí. Bueno, da sombra, mitiga la temperatura, da cobijo. O sea, si analizamos, por ejemplo, dónde está el campesino paraguayo cuando nos vamos al campo, seguro que está bajo un mango. No está dentro de su casa, que es pequeña, que incluso a lo mejor tiene un techo de chapa y que es caliente adentro, pero como la chapa, por la conductividad que tiene, de noche pierde, así como retiene calor, de noche disipa mucho calor, termina siendo un lugar fresco para dormir. No es como el techo de teja, que retiene el calor, tiene mucha inercia térmica, entonces retiene el calor y disipa el calor de noche hacia afuera, pero también hacia el espacio arquitectónico, con lo cual a veces es caliente. Y eso ustedes pueden verificar cuando están en una casa de 2 pisos, en el segundo piso en verano, que sí está calentita la situación y es difícil combatir eso, salvo que gastes mucho aire acondicionado, muchas habitaciones, que el costo trae. Después nos da alimentación. Nos pasamos cortando algo y nos da la alimentación. Fíjense que uno de los problemas de la educación en Paraguay es la falta de entendimiento de ciertas cosas, y mucho se debe a la parte de nutrición, en la parte de nutrición del niño que está por nacer y que nace. Especialmente la parte de la formación del cerebro es el crecimiento 85% hasta los 3 años. Con lo cual esa parte hay que cuidar muchísimo. También en la etapa de la mujer fértil, la parte, algo de alimentación, algún proceso, que tampoco es la gran cosa, pero hay que, con ciertos estilos de vida, se puede lograr que las personas coman ciertos nutrientes, etcétera, para su formación. Otro aspecto es que las hojas genera como un humus, o sea, termina siendo un abono en esa degradación misma que tienen los productos, las mismas frutas que se van degradando. Si uno tira una manzana en un lugar, viene después de 10 días y bueno, casi desapareció la manzana, ¿verdad? Pero si tira, no sé, una botella de plástico, está ahí. Y por un buen tiempo, ¿verdad? Varios años.
Muchísimos quizás, algunos 700 años, otros según el tipo de plástico. Hay ahora plásticos degradables también que están haciendo, pero de todas maneras llevan su tiempo. ¿Se me escucha? ¿Sí? Sí, Carlos, perfecto, son seguimos. 17:30. Sí. Seguimos. Bueno, o sea, que evita la oración, que es muy importante, la oración. Conserva la biomasa, participa del ciclo del agua. ¿Se acuerdan de lo que decíamos de que los cultivos extensivos no participan los agrotóxicos sellan mucho el terreno y eso es un problema, respira poco, entonces le mata mucho más fácil, más rápidamente al suelo. La vegetación no. Abre, retiene el agua, va cayendo, si una lluvia filtra de tal manera que una lluvia torrencial cae, pero no tan fuerte, y después va cayendo toda el agua sin generar erosión. Conserva la biomasa, participa del ciclo, nos da confort, humaniza. Un espacio público sin árbol en Paraguay es inviable por la temperatura. Y si de noche no tiene luz, bueno, ya también es inseguro, con lo cual no se usa. O sea que dos aspectos muy importantes para la... ¿Y cuándo podría usar? Por un lado, los fines de semana, en un momento dado, cuando hay sol, habría que tener esa protección. Pero si hace mucho calor, no puede. Y entre semanas, sí, después del horario laboral podría ir, si hay un espacio público, podría salir ahí y bueno, para eso también tiene que tener ciertas condiciones el lugar de seguridad, de iluminación, de gente que vaya ahí, o sea, es toda una cadena de cosas que llevan a algo. Aporta salud porque al darnos alimentos y nutrientes colabora con la salud. Participa en la polinización, es cobijo de los pájaros, las aves, que a partir de ahí se van a otro sitio, etc. Su falta hace que desaparezcan las especies. Hay una ambulancia en algún lado. Sí, frente a mi casa. Ah, bueno. Nos da energía, incluso en la combustión, ¿verdad? Y material para la edificación. ¿Querías hablar de algo, Ana Raquel, o que diga algo específico? No. Porque Claro, otra cuestión... Ya mencioné lo de la temperatura, así que ya está. Claro, también, a grosso modo, no voy a leer totalmente, pero básicamente la vegetación en las ciudades, ¿verdad? La ventilación natural ayuda a una ventilación natural, las brisas, que el aire que pasa por un lugar bajo, el viento que pasa bajo un árbol, etcétera, podría cambiar incluso temperatura. Lo contrario, al no tener, podría ir aumentando, etcétera. Si es todo pavimento, sube, transporta el calor. Reduce la velocidad del viento, de un viento fuerte. A veces hay cambio de frente, por ejemplo, aquí hay generalmente en el sureste cambio de frente frío, o una tormenta puede venir, que se visualiza, que viene del oeste, suroeste. La vegetación podría protegernos, ¿verdad? Protección, incluso esa es una historia familiar ya, no sé si contar, pero bueno, a mi abuelo paterno, que estaba trabajando en Encarnación, le tocó estando ahí el famoso ciclón de Encarnación, hace muchísimos años, no sabría decirle cuánto, y se atajó a un árbol. Fue en los años 20. Se atajó a un árbol. Se atajó a un árbol y salvó porque se pudo atajar a un árbol, salvó su vida. Chile también. Bueno, anteriormente en la calle San José era un río cuando llovía.
y la gente que estaba España desde también. España, y la gente desde la calle España, sobre San José, hasta Artigas, era un río, pero que te llevaba a todos los coches. Totalmente. Y la gente de ahí, que son muchos fachadas pantalla, digamos, hay muchas fachadas pantalla por ahí, de la época. Ya tenía la gente ya tenía ya piola para pasar la gente, piola gruesa, y un lugar seguro para atar. Estaba ya atada la piola y le tiraban la piola a la gente para salvar la persona, o en el mejor de los casos se salven todos, ¿verdad? Incluso el vehículo. Pero ayudaba, porque también era peligroso para la gente salir, porque la vereda también agarraba el agua, o sea, generalmente había como unos escalones otra vez para llegar a las viviendas. Pues se fue desgastando antes, cuando era tierra y todo ese lugar. Entonces ya la calzada ya era muy baja. Ahora mismo es baja teniendo en cuenta lo que es otros lugares de Asunción. La cota de la calle con relación a la cota de las casas. Y para salvarle tiraban piola. O sea que la vegetación también reduce eso. Al absorber agua, regula ese flujo de agua. Ahora, cuando es impermeable el suelo, que ocurre aquí, porque el asfalto es un material bituminoso, lo único que le queda al agua es irse al lugar más bajo. Y así, llegando al lugar más bajo, y el agua con mayor volumen y con mayor pendiente adquiere una velocidad que le da una fuerza, que últimamente vi que hasta contenedores. Un contenedor es algo pesado, porque tiene lleva todo. hierro. Lleva todo. Y hasta contenedores lleva, o sea, Sí, coches lleva como si fuera un salvavidas, o sea, un salvavidas en el mar, como nada. Sí, sí. Y hasta contenedores lleva, o sea, que verdaderamente es un riesgo muy importante a nivel urbano y muy importante a nivel Asunción, porque justamente hoy comentaba la profesora, el lugar más alto es Rodríguez, Francia. Eso sería como la cumbrera, digamos, de un techo a dos aguas de las Asunción, faldas. digamos. Y va bajando hacia Bañados Norte y hacia Bañados Sur va bajando. Exacto. Pero con una cierta distancia va ganando volumen y es incontrolable. Protección de sombra, ya hablamos, aislamiento térmico. También hablamos de otra manera, pero al dar sombra, etcétera. También mejora la calidad del aire. Al hablar de la vegetación del árbol, ya hablamos de eso. Al realizar la fotosíntesis, las plantas proporcionan oxígeno y absorben CO2, renovamos el aire. Toda la importancia de ese proceso, que es clave para la vida. Nosotros necesitamos oxígeno, nosotros necesitamos aire puro. O si no, estamos metiendo contaminantes polvo contaminantes dentro de nuestro organismo, y eso llega a la sangre, ¿verdad? O sea que llega a todos los órganos del cuerpo. Ahora, el aire puro justamente renueva, mejora y le da la fuerza necesaria depura, por otro lado. Depura todo lo que es aire, etc. Actúa sobre la contaminación. Y después dice, si quitamos, ¿verdad? ¿Qué pasaría si quitamos la vegetación? Pues debe ser mínima y tiene que estar compensada. Que muchas veces no se hace eso, se quita y se deja. El famoso casto de los manantiales, donde ahora está el Paseo de la Galería, que los que dieron $100,000 dieron. No sé qué se hizo con ese $100,000, quién llevó ahora, pero te dio $100,000, ni tampoco no sé si hay un reporte sobre qué se hizo con esos $100,000, que era para reforestar zonas cercanas y para Asunción, que da $100,000 es mucho dinero para plantar arbolitos en muchos lugares, ¿verdad? Que no es cualquier arbolito tampoco, ¿eh? O sea, no es cualquier arbolito tampoco. Sí. Ese bosque era maravilloso, yo conocía ese lugar.
así es. Así es. Porque un amigo mío vivía frente exactamente ahí. De verdaderamente de los manantiales. Creo que era de la familia Talavera, ese lugar. Sí, no sé de quién, pero era un hermosísimo lugar realmente. Si bien es cierto, vemos hacia Asunción, esta es la calle que vemos el eje, la profundidad es Mariscal López. Ese edificio que está ahí, que es el único que está sobre Mariscal López, se llama el Asturias. Y los que edificaron el Asturias pusieron, no sé cómo filtró esto cómo entró, supongo que hubo alguna incentivo ahí, pero pusieron, en vez de poner la calle Mariscal López, pusieron la otra calle, como daba la otra calle también, pusieron el retiro de la otra calle, toda la otra calle, como si entonces se la aprobó. Mira dónde estaba. Me parece ya una ignorancia muy grave de parte de la municipalidad, saber dónde está exactamente un edificio. Pero las anécdotas cuentan eso. Que al implantar el edificio pusieron está retiro, tal calle, está retirado ahí, tal, que es la que creo que se llama Río de Janeiro, la otra calle. No, es Río de Janeiro. Pero no importa, sí, la que pasa al costado, sí. Hicieron la del costado, sí, el retiro. Y no marcaron lo otro. ¿Cuántos estamos? Faltan 7 minutos para que quede 10. Ah, bueno. Y vamos a hablar de otra cosa entonces, ¿verdad? Vamos a hacer un trabajo práctico número 2. Sí. Está escribiendo Rosalba. Rosalba, sí. Carlos va a explicar 10 minutos antes de terminar. Puede explicar por escrito. Puede explicar por escrito ella lo que tenía. Bueno, ok. Está bien. Puedes escribir, Rosalba. La segunda tarea, yo voy a leer. La segunda tarea consistirá en un cuestionario de 30 preguntas reflexivas que será desarrollado en 1 hora de forma individual y se habilitará el día de la tarea con un solo intento. Disculpen porque no tengo el audio para explicar. Perfecto para apoyarle nomás. Bueno, era prácticamente lo que iba a decir. O sea, ¿de dónde salen los temas? De las clases que dio la profesora Rosalba y las clases que vi anteriormente. Esta que doy, una que falta. De eso salen los temas del cuestionario de preguntas reflexivas que comenta la profesora. Y en base a eso... sí, adelante. En base a eso, en el momento se da 1 hora para escribir sobre eso y sobre reflexión. Eso más bien porque hubo antecedentes de cuando se da más tiempo y todo eso, de que son trabajos muy iguales, no se sabe, para respetar el origen del que hizo la respuesta, pues muchas veces se copian, ¿verdad? Se copian entre ellos. Entonces, a veces le tenemos que bajar la nota a todos y es injusto al que a lo mejor hizo realmente que sea así, ¿verdad? Entonces, por eso consideramos que como una pregunta reflexiva, como es algo reflexivo, no es falso o algo específico, no tienen por qué ser igual las respuestas. Y eso nada más, y sale de eso, ¿verdad? Y habla del puntaje también ahí. Claro, el puntaje es de 25 y es el 25 también, el 25 de octubre, la fecha para ese lo que sería el segundo examen parcial, digamos, ¿verdad? El equivalente al segundo examen parcial. Sería el equivalente al segundo examen parcial cuando era presencial. Yo claro. No sé si ellos alguna vez tuvieron algo presencial, ahora están teniendo con historia, pero creo que ellos son una generación online. Sí, bueno, de cualquier manera es equivalente a un examen parcial, ¿sí? Le llamamos nosotros tarea, es un cuestionario en este caso, y se basa en las
los temas que se fueron desarrollando con la profe Rosalba y con el profe Carlos, ¿sí? Concretamente. De cualquier manera, las personas que están en este momento son tan pocas que no sé, vamos a tener que explicar de vuelta seguramente, ¿verdad? Porque si no, no sé Pero con las qué que están, si quieren, historia las vamos. personas que están, si quieren preguntar algo. Fiorella, ¿estás aquí? Bueno, ¿vos tenés alguna duda en relación a lo que planteamos para la próxima tarea? Ok. Bueno. Es muy Gracias, importante Fiorella. que hagan una captura de pantalla de los mensajes que está poniendo la profe Rosalba para compartir con los demás compañeros que no están. Fiorella, por favor, te encargo eso. Bueno, y continúas entonces, Carlos. ¿Carlos? Hola, continúo. No, Sí. estoy esperando que terminen. Supongo que van a quitar una imagen de todo esto y continúen Sí, un bueno, minuto. pero eso está en el chat. En principio. Bueno, si bien es cierto, claro, aquí, como decíamos hoy, cuando hablamos de la vegetación, del árbol y todo eso, que los grandes plantadores de árboles de Asunción son las aves, ¿verdad? Las aves, o sea, si uno viaja al interior, hay todavía, pero cuando uno viaja, por ejemplo, a Brasil, si bien es cierto, en algunos lugares hay vegetación, no hay pajaritos. Llama la atención eso ya porque la acción antrópica hizo que seguramente se van hacia el interior a otro sitio, pero a lo que es cercano a la ruta no se ve. Al menos las veces que me fui, no sé si ahora habrá cambiado el sistema, pero creo que no, porque se amplió ya todo el trayecto que era complicado hasta Guaratuba, ¿verdad? Por ejemplo, si uno va hasta Curitiba, se amplió en doble avenida y todo eso, mejoró bastante, ¿verdad? Y aquí lo que vemos en la foto, en la imagen, como una imagen aérea, una perspectiva, vemos muchísima vegetación, pero gran parte de la vegetación, salvo la que está, eso de Mariscal López, que sí se plantó adrede, digamos, y es jacarandá. Las otras vegetaciones generalmente están en el interior, en el corazón de la manzana, o en el espacio privado de un lote, pero no está en la parte externa. Curiosamente, en Mariscal López, en Eligio Ayala y Caleta Garrigues sí se plantó. Y se marca como una diferencia. Y se plantó, en Eligio Ayala y en Mariscal López se plantó jacarandá. En Eligio Ayala y Mariscal Estigarribia se plantó, hasta la Plaza Uruguaya al menos, se plantó naranja jai, que son arbolitos pequeños que es interesante porque da la sombra a escala del peatón. Y en esas calles hay todavía muchas, especialmente si vemos desde Perú hacia el centro, digamos, hay mucha fachada pantalla todavía. Conforme más, desde Brasil, mucho más todavía. De Brasil hasta la calle Brasil, hasta la Plaza Uruguaya Antequera, sí que hay lleno de fachada pantalla. Si ahí plantásemos un lapacho, por ejemplo, daría una sombra a la fachada, no daría al peatón, por la envergadura que tiene un árbol, el lapacho, ¿verdad? Pero la naranja jai tiene esa ventaja, que da sombra a escala del peatón. Y otra cosa muy importante, sí. ¿Recuerdan cuando hablábamos del lugar y cómo de repente el nombre era una característica del lugar? ¿Sí? Si decíamos que un lugar se llamaba Las Garzas, era porque probablemente había garzas en ese lugar. En el caso de la vegetación o
la arborización a través de naranjitas, ¿sí? También brindaba el aroma de los azahares, que era muy característico de Asunción de alguna época, ¿verdad? Ahora, por supuesto, eso ya desapareció completamente con toda la contaminación que hay de gases de combustión fundamentalmente, ¿sí? Claro, el caño de escape es superior a los pocos arbolitos que quedan. Sí, sí. Y más nutridos arbolitos ya, porque Además, sí, no. Muy afectados, sí. la vereda tiene que dejar un margen generoso alrededor del árbol, porque las raíces necesitan oxígeno. Después dice la gente, no, esta raíz levanta la vereda. Lo que pasa es que la raíz busca oxígeno y busca agua, y el H2O tiene oxígeno, tiene hidrógeno, tiene todo. Entonces tiene H2 o 2 de oxígeno, tiene 2 moléculas, o sea, necesita oxígeno en última instancia. Entonces busca el oxígeno, levanta la vereda, así de fácil. Porque al otro lado ya está asfaltado, al otro lado ya está la edificación. El único lugar que le queda es esa vereda. Y esa baldosita será levantada por el árbol buscando oxígeno. Ahora, si se lo hubiera dejado en otros países, bueno, creo que aquí también hay, como unas estructuras metálicas que le protegen al árbol de tal manera que entre el agua por ahí, que absorba el agua, entonces que junte el agua y lluvia y todo eso, entonces eso le da cierta tregua, digamos, a este árbol que está luchando en la ciudad. Está luchando por todo lo que comentó también la profesora, con la contaminación, con los vehículos, con todos los impactos que... Porque hay estudios, saben que hay estudios que la parte eléctrica de los árboles tienen electricidad, o sea, generan energía, o sea, pueden prender un foco chiquitito, generan energía. O sea, tienen energía propia. Entonces, necesariamente tendrán que tener energía para crecer, ¿verdad? Pero a ese nivel les digo. No sé si hay alguna pregunta de las pocas personas que hay. O comentarios. Sí. Le estamos por ganar en cantidad de profesores a cantidad de alumnos. Creo que Exactamente. Estamos perdiendo, con la presentación estamos perdiendo 5 a 4. Pues la presentación es como una persona, con lo cual... Bueno, están contestando en el chat que no hay preguntas, Carlos. Así que perfecto. Nos quedan 8 minutos si querés. Y podemos cerrar aquí. Podemos cerrar aquí con esta imagen así, una imagen conocida, seguimos. Muy bien, y continuamos entonces en la próxima clase, que en realidad es la última clase. Ya con esto cerramos, digamos, todo lo que sería el desarrollo de contenidos de la cátedra. Y después tenemos, por supuesto, la tarea 2, que en principio es, como les decía, un examen parcial, ¿sí? Y va a valer 25 puntos. Que si bien es cierto, esta materia, lo que se está dando es para la tarea, que vale punto, que pasa la teoría, etcétera, son temas que tenemos que saber. Pues si no estamos en una reunión, habla la gente y nos quedamos así con la boca cerrada, no transmitiendo lo que tendríamos que transmitir como universitarios, ¿verdad? Y más todavía por el tema de la arquitectura y por el tema que estamos dando este tema, ¿verdad? Tenemos que saber, pues la gente a veces dice, no, mejor terminar, faltar nomás, pues después se ensucia, o sea, dice conceptos así totalmente fuera de lugar, que no tiene idea de lo que está diciendo ni qué eso va a representar para el futuro, ¿verdad? Y pasa fundamentalmente lo que pasa en la zona del World Trade Center, ¿sí? Que es una zona de altísima renta, pero resulta que después de que se hicieron toda la serie de edificios que se hicieron sobre la calle, se inunda, ¿sí? Porque no se hicieron, digamos, adecuadamente, o no se hicieron los trabajos necesarios para
lo que sería el drenaje propiamente de todo lo que escurre porque ha sido impermeabilizado el suelo, ¿sí? De hecho, toda acción que nosotros emprendamos, nosotros los arquitectos, nosotros que estamos a cargo, digamos, de la construcción de las ciudades, tiene sus efectos y el tema de la impermeabilización es tremendo, ¿sí? Porque después nos llenamos de agua, ¿sí? Y hay un tema que a mí además. Hay un tema que a mí me preocupa y que suelo comentar con los alumnos y les digo, si ustedes no preguntan ahora en una simple clase de teoría un tema sobre esto, está bien o está mal, uno podría decir, no, ya voy a estudiar de otra manera, pero en realidad no está participando. Y si no participa en estas situaciones tan simples, difícilmente otros hablarán por ustedes cuando tengan que decidir cosas importantes. Y eso es un problema. Es un problema real, pues si no participan en el momento que tienen que participar, están no condicionando su futuro, pero sí puede ser el de sus hijos o algo, y es que no expresan lo que creen, ¿verdad? Porque aquí no se dice, no, pregunten solamente cosas interesantes, sino que pregunten, a partir de ahí puede surgir algo, después otra persona participa, etc. Así se va construyendo un conocimiento. O por lo menos la pregunta de, mira, esto no sabemos, no sabe el profe, no sabe, no sé yo y no sabe mi compañera tampoco, entonces no sabemos. Por lo menos nos planteamos esa pregunta, la necesidad de saber algo. Por eso es importante. Por eso es importante la participación también. Sí. Bueno, con esto terminamos la clase entonces, ¿sí? Y hasta la próxima a la misma hora. Ok. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.